bienvenidos a esta serie de videos sobre electrónica de potencia. El tema que vamos a tratar en esta ocasión es arreglo mixto de resistores. En videos anteriores hablamos sobre el objetivo que nosotros buscamos al hacer un arreglo de resistores. Y bueno, ese objetivo también puede ser si se arreglan algunos otros, si se conectan algunos otros elementos. Pero hasta el momento nos hemos enfocado principalmente en resistores. Y bueno, continuando con esa temática, habíamos visto que nuestro objetivo principal es controlar el flujo de los electrones a través de un circuito. Ya habíamos hablado de que controlando este flujo de electrones nosotros podemos realizar actividades útiles, como por ejemplo encender una lámpara, hacer que un motor se mueva, alimentar nuestra computadora, etcétera. Entonces ahí radica el interés o la utilidad de entender cómo, dependiendo de los arreglos de las resistencias, de sus valores de resistencia, nosotros podemos regular la corriente que fluye a través de una parte del circuito o por todo el circuito y lograr metas específicas. Muy bien, en la versión anterior del video vimos cuán arreglos en serie, es decir, conexiones de un extremo con, mejor dicho, con el final de un elemento, con el inicio de otro elemento. Y recordando, habíamos visto que la corriente total es la misma en cada una de las resistencias cuando se tienen un arreglo en serie. Esto es lógico, pues los electrones no tienen ningún otro lado por donde irse. Entran por esta resistencia, pasan por ella y no tienen otro lado donde irse. Entonces la misma cantidad de electrones que fluye por la resistencia 1 fluye por la resistencia 2. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo se calcula el valor de la resistencia total? Habíamos visto que era la sumatoria tal cual de los valores de las resistencias. ¿Correcto? Ahora el voltaje total suministrado era el voltaje en cada una de las resistencias. También vimos que si nosotros conectamos los extremos de cada elemento, es decir, inicio con inicio y final con final, tenemos un arreglo en paralelo donde ahora la corriente no es la misma, pues los electrones que llegan a este punto, algunos se vienen por acá y otros se vienen por acá, y por lo tanto la corriente total es igual a la corriente que se va por un camino más la corriente que se va por otro camino. Muy bien. Sin embargo, habíamos visto que el voltaje o la fuerza con la que se empujan los electrones sí es la misma. Hagan de cuenta que yo estoy empujando los electrones por aquí, pues se empujan a los electrones con la misma fuerza aquí y aquí. La fuerza se distribuye igual. Entonces, en un arreglo en paralelo, los voltajes son iguales. Uy, muy bien. Y finalmente el valor de la resistencia total o resistencia equivalente es igual al inverso de la suma de las inversas. ¿Correcto? Y con esto nosotros habíamos podido calcular la corriente que fluye por un circuito en algún tipo de arreglos. Sin embargo, quedó pendiente qué pasa cuando tenemos combinaciones. Si se fijan, aquí tenemos un arreglo en serie y ese arreglo en serie está a su vez en paralelo y a su vez está en serie con estas resistencias. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Bueno, pues se identifican las partes en serie, se simplifican, las partes en paralelo, se simplifican y se va reduciendo el circuito. Para entenderlo mejor, vamos a resolver este ejercicio. Como pueden ver, la metodología más práctica es partir desde el punto más alejado de la fuente de alimentación, acercándonos hacia la fuente de alimentación. Entonces, en este caso, el punto más alejado de la fuente de alimentación corresponde a R4 y R5. ¿Correcto? Entonces,
vamos a sustituir R4 y R5 por una sola resistencia que la vamos a llamar R45 y va a ser igual al valor del cálculo serial de estas dos resistencias. Entonces va a ser R4 más R5, que en este caso conocemos sus valores y los vamos a sustituir. 20 ohms más 10 ohms igual a 30 ohms. Entonces, mi circuito simplificado puede quedar de la siguiente manera. Mi batería, mi primera resistencia, mi resistencia 3, mi resistencia 2 y estas dos van a ser sustituidas por una única resistencia. ¿Correcto? Entonces, esto me va a permitir ahora establecer la siguiente relación. Vamos a continuar con los nombres R1, R2, R3 y este es R45. Y como vemos, R3 y R45 están en paralelo. Entonces, la resistencia 3, 4, 5 es igual a la inversa de la suma de las inversas, que es 1 entre 30 más 1 entre 20, que es el valor de R3. Esta vez ya no voy a sustituir, ya no voy a escribir la forma directa, voy a sustituir los valores directamente. Y vamos a hacer esta suma de quebrados. Me va a quedar, son 1 entre 600. Y entonces me van a quedar 20 entre 600. Esto va a quedar un poquito grande ahorita, pero no se preocupen. Va a quedar simplificado en algún momento. Entonces es 1 entre 50 entre 600. Y esto lo podemos simplificar. O podemos hacer la operación, lo que sea. Esta nos va a quedar 600 entre 50. Y esto es igual a 60 entre 5 y 60 entre 5 es igual a 12. Entonces, la resistencia equivalente del paralelo de estas dos son 12 ohms. Y volvemos a dibujar nuestro circuito, ahora simplificado una vez más. Este circuito en paralelo va a ser, esta parte en paralelo se sustituye por una única resistencia que es 3, 4, 5. Este 4 parece 9. Ahora sí. Aquí R1 y R2 siguen igual. Y ahora tenemos un arreglo en serie. Entonces ya puedo calcular mi resistencia total igual a 10 ohms que vale R1 más 12 ohms que vale R345 más 20 ohms que vale la resistencia 2. Y entonces mi resistencia total es 42 ohms. ¿Correcto? Y con esto yo ya puedo escribir mi circuito súper simplificado, donde tengo una única fuente de alimentación con una única resistencia. Aquí es de 10 volts, sí, es de 10 volts. Y tenemos 42 ohms. Entonces volvemos a utilizar la ley de Ohm, que nos dice que la corriente es igual a el voltaje entre la resistencia. En este caso, la corriente es igual a 10 volts entre 42 ohms. ¿Correcto? Y entonces vamos a hacer la división. Generalmente, y como ustedes ya saben, no me gusta usar calculadora, pero para estos videos, para que no terminen siendo muy pesados, voy a usar la calculadora. Pero normalmente les recomiendo, es muy útil que no usen calculadora. Hagan estas operaciones manualmente o mentalmente. Les juro que les va a ser muy útil para futuros materias de matemáticas, de física, de ingeniería. Si ustedes buscan ser estudiantes de área físico-matemáticas, una habilidad mental numérica es muy útil. Entonces, esta es la corriente, 238 miliamperes o punto 238 amperes. ¿Eso qué quiere decir? Que mi corriente hasta este punto son 238 miliamperes. Si recordamos, en este punto
parte de la corriente se va a venir en este sentido y parte se va a venir en este sentido. Muy bien. Entonces, a veces o muchas veces es útil conocer el voltaje en cada una de las resistencias y la corriente en cada una de las resistencias. Entonces ahora podemos ir en eh, retroceso. Para calcular la corriente total se utilizó este circuito simplificado y ahora para conocer las corrientes y los voltajes en cada uno de los elementos regresamos a los circuitos anteriores. Entonces, partiendo de este circuito, lo voy a volver a dibujar aquí, aunque ya lo tengo, lo voy a volver a dibujar nada más para tener espacio de análisis en este punto. ¿Sale? Aquí tengo R1, R2 y R3, 4, 5. Y en este circuito sí es correcto decir que la corriente total es 0.238 amperes. ¿Correcto? Entonces yo quiero calcular el voltaje entre estos dos puntos. ¿Por qué? Porque el voltaje entre esos dos puntos es el voltaje entre estos dos puntos y es el voltaje de este paralelo que posteriormente me va a servir para calcular la corriente. Entonces, el voltaje 3, 4, 5. Uy, debo mejorar mi escritura. Bueno, es que tengo una tablita digitalizadora muy pequeña y me cuesta trabajo, pero bueno. Entonces, eh, el voltaje, recordamos otra vez, intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Esto quiere decir que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. La corriente es 0.238 amperes y se va a multiplicar, déjenme recorrerme más para allá para poder seguir escribiendo. Con esto es suficiente. Va a ser 0.38 amperes multiplicado por el valor de la resistencia 345 que era de 12 ohms, me parece. Déjenme ver, aquí está. Así es, 345 son 12 ohms. Entonces, por 12 ohms me va a dar igual a... Esto yo creo que sí lo podemos hacer, ¿no? Ok, vámonos rápido porque si no quiero que dure mucho este video. Entonces lo vamos a multiplicar por 12 y me va a dar 2.87 me parece. Vamos, muéstramelo. 5,7. Vamos a ponerle 5 volts. Entonces, a partir de mi análisis, yo puedo decir que entre estos dos puntos, entre estos dos puntos, yo tengo, si aquí conectara un medidor de voltaje, yo tendría una lectura de 2.85 volts. Muy bien. Ahora, ya sabemos que el voltaje en un arreglo paralelo es el mismo en ambos elementos. Entonces, me es posible calcular la corriente en R3 y la corriente en estas dos resistencias, que ahorita están representadas como una sola. Muy bien. Entonces, déjenme borrar eh, todos estos cálculos para tener espacio. No, no los voy a borrar porque puedo requerir los datos mejor. Voy a copiar esto y me lo voy a traer aquí abajo. Muy bien. Y ya tengo espacio limpio para seguir analizando. Entonces, la corriente 3, que es la corriente en la resistencia 3, es igual al voltaje 2.85 volts, que ya vimos que es el voltaje entre estas dos terminales, entre la resistencia 3, que son 20 ohms. ¿Sale? Entonces, esto es igual a 1.425 entre 10 es, ok, por 10 a la menos 1 amperes. O sea, 0.1425 amperes.
¿correcto? Ahora, yo tengo dos opciones. Yo puedo calcular de la misma manera la corriente 4,5, es decir, dividir 2,8 entre 20, perdón, entre el valor de la resistencia 4,5, que es la resistencia 4,5 son 30 ohms, o yo sé que la sumatoria, mejor dicho, la corriente total, es decir, 2,38 miliamperes, se divide una parte por aquí y otra parte por esta otra resistencia. Si yo ya calculé el valor de la corriente que se va por esta resistencia, lo que le reste a esto para llegar a hacer esto es la corriente que se va por aquí. Entonces el día de hoy voy a hacer ambas solo para demostrar que es exactamente lo mismo. Entonces 2,8 entre 30, vamos a hacerlo, 2,8 entre 30 son 0,093 amperes. 0,093 amperes. Y ahora si yo sumo estas dos corrientes, me debe dar la corriente total del paralelo. Y pues es fácil verlo, ¿no? Tan solo al sumar 14 más 9 me da 23 y 5 y 3, 8. Entonces sí es correcto. Si quieren lo hacemos. No hay ningún problema. 0,093. Entonces es 8. Y aquí es... Ok, en algo me equivoqué. Es que 8... Ok, algo hice mal. A ver. 0,930. Aquí está el problema. Ok, punto 14250930. Correcto. Entonces va a haber un pequeño error de aproximación porque perdí decimales al estar haciendo las operaciones. Pero el error es relativamente pequeño. ¿Sale? 5, 5, 23. ¿Sale? No da exacto, de hecho me faltan décimas, centésimas, milésimas, 25 milésimas, que es porque no continué trabajando con todos los decimales. Si hubiera continuado con todos los decimales, esto quedaría exacto, ¿correcto? Pero ya tenemos aquí la suma de las dos corrientes me da la corriente total. De hecho, tal vez hubiera sido más preciso restar esto menos esto, me hubiera dado más preciso esto, pero bueno, no importa. Fue por decimales. Ahora, ya que tengo la corriente entre esta resistencia y esta arreglo en serie, me es fácil calcular los voltajes en R4 y en R5, que es el simple producto de la corriente punto 93, punto 093 amperes por el valor respectivo de la resistencia, R4 o R5, 10 o 20. Entonces, R4, o mejor dicho, el voltaje en la resistencia 4 es igual a la corriente, que como es en serie es la misma que la que circula por R5, y entonces es 0,093 amperes multiplicado por su valor respectivo de resistencia, 10 y 20 ohm. Déjenme verificar que eso esté correcto, 10 y 20 es correcto. Y pues ya solo basta hacer el producto. Aquí tenemos 0,93 volts y aquí vamos a tener el doble de esto, es 1,86 volts. Muy bien. Y listo. Si nosotros sumamos, eh, bueno, nos faltaría calcular los voltajes en estas resistencias, sumarlos todos y me daría 10 volts, pero eso se los dejo como ejercicio. ¿Sale? Esta es la forma de proceder cuando tenemos un arreglo mixto, es decir, combinación de arreglos serie y arreglos paralelos de resistencias. Se parte del extremo más lejano desde el punto de vista de la fuente en el circuito y se van simplificando los arreglos que vayamos encontrando.
Por ejemplo, este arreglo serie se simplificó, quedó en paralelo con este y posteriormente el resultado quedó en serie con este. Calculé la corriente total y ahora fui en retroceso. Conociendo la corriente total, conocí el voltaje en esta resistencia, que es equivalente al voltaje entre estos dos puntos y es equivalente al voltaje en ambas resistencias al estar en paralelo. De esta manera yo calculo el voltaje que hay en este arreglo 4.5, que es el equivalente a este arreglo en serie, y como la corriente en serie es la misma, puedo calcular los voltajes. ¿Sale? Espero que esto haya quedado bastante claro y nos vemos en la siguiente ocasión.